Bueno, en este video vamos a analizar cuál es la teoría del conocimiento de Platón, ¿sí? Esta teoría del conocimiento es conocido como el idealismo de Platón, ¿sí? Según este pensador, existen dos realidades completamente diferentes. Es decir, el universo tiene dos estructuras, una estructura material y una estructura inmaterial. Esto se puede relacionar con Pitágoras, como le dije en el video anterior, ¿sí? Una de las influencias de su pensamiento. Cuando Pitágoras decía que había elementos como el cuerpo y elementos como el alma. Con esta influencia de los pitagóricos, Platón va a considerar de que el hombre es un compuesto de alma y de cuerpo. Eso lo tienen que tener bien en claro. Entonces, ¿qué va a considerar Platón que es el hombre? Es un compuesto de alma y de cuerpo. Es más, él consideraba que el cuerpo era la cárcel del alma. ¿Sí? El alma, decía Platón, que se unía al cuerpo de forma accidental. Aquí lo que se debe resaltar, ¿sí?, es que el alma es ante todo inmaterial, es eterna y es incorruptible. Es decir, no puede cambiar, ¿sí? El alma no cambia, ¿sí? Y el cuerpo sería todo lo contrario. El cuerpo es material, es finito, es decir, el sentido contrario eterno, y es corruptible, es decir, que está sometido al cambio. Ahora sí, vamos a centrarnos en la teoría del conocimiento de este pensador. Y va a decir que existen dos mundos, pero no dos mundos separados, sino dos mundos que están separados, pero que son uno a la vez. ¿Sí? Acá lo tenemos en este gráfico, por ejemplo, el mundo inteligible, ¿sí?, y el mundo sensible. ¿Y por qué va a estar separado este mundo? Va a estar separado por el río que se llama el río del olvido, ¿sí? Acuérdense de que este río es algo metafórico. Entonces, este mundo está separado por el río del olvido. Encontramos el mundo inteligible y el mundo sensible. Bueno, entonces, el mundo inteligible no es más ni menos que el mundo de las ideas. Aquí, ¿no? Entonces, el mundo sensible es el mundo de las cosas. Aquí lo vemos. Entonces, el mundo de las cosas, el mundo de los objetos, de aquello que está sometido al cambio, ¿sí? Es decir, de las cosas particulares. En cambio, ¿sí?, este mundo inteligible es el mundo de las ideas. Es el mundo de lo incorruptible, ¿sí? Y a ver, ¿qué serían las ideas? Las ideas serían aquellos que no están sometidos al cambio, ¿sí? Las ideas hay que entenderlas como modelos. ¿Modelos de qué? Modelos de las cosas que son arquetipos. Por ejemplo, en el mundo sensible nosotros encontramos un árbol. En el mundo sensible, entonces nosotros vamos a encontrar un árbol, ¿sí? Y en el mundo inteligible, nosotros vamos a encontrar la idea de árbol, ¿sí? Esto vamos a encontrar en el mundo. En el mundo sensible vamos a encontrar un árbol, pero en el mundo de las ideas vamos a encontrar, ¿no?, la idea de árbol. Es decir, el mundo sensible está compuesto de copias del mundo inteligible, de las ideas del mundo inteligible, ¿sí? Y estas ideas, ¿sí?, son universales, ¿sí? Es decir, yo tengo para muchísimos árboles, para millones de árboles, una sola idea de árbol, ¿sí? Es decir, que el hombre para Platón, entonces conoce por medio de los sentidos, ¿sí?, y por medio de la razón,
¿sí? Va a conocer todas las cosas del mundo inteligible, es decir, de las ideas. Entonces, ¿qué será poder conocer para este pensador? Él va a decir que conocer o poder conocer es poder llegar a las ideas por medio de la abstracción, ¿sí? ¿Qué sería abstraer? Es tomar una parte, es decir, es poder llegar a las ideas por medio de la inteligencia. Es como aislar conceptualmente un objeto o una propiedad del mismo. Por ejemplo, conocemos el color verde aislando o abstrayendo la idea de árbol, ¿sí? Pero para Platón no solo podíamos conocer por el uso de la razón, es decir, que para él el hombre no conoce las cosas, sino que las reconoce, porque las almas existen antes de caer accidentalmente. ¿Dónde existían las almas? Aquí, en el mundo de las ideas, ¿sí? Ya contemplaron todas las ideas y cuando caen accidentalmente al cuerpo, ¿sí? Que sería para Platón el cuerpo la cárcel del alma, cuando cae atraviesa el río del olvido y se va a olvidar de todas esas ideas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer aquí el alma dentro del cuerpo en el mundo sensible? Las va a reconocer, ¿sí? Por medio de la percepción, ¿sí? Va a percibir las cosas en el mundo sensible y las va a reconocer, las va a recordar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya conoce todas las ideas, pero las olvida, ¿no? Entonces, él va a necesitar de las cosas sensibles de nuestro mundo para empezar a recordar y a reconocer, ¿sí? Entonces va a quedar claro de que el papel del alma en este proceso de conocimiento fue desarrollado por la teoría de la reminiscencia. ¿Sí? Aquí. Ahí está. Bueno, entonces vamos a decir que el alma, ¿no? En el mundo inteligible habitan las almas y las entidades matemáticas, ¿sí? Este mundo es inmaterial, ¿sí? Incorruptible, no cambia. Entonces contempla todas las ideas, como por ejemplo acá en el ejemplo de árbol, ¿sí? Cuando cae accidentalmente al cuerpo, atraviesa por el río del olvido y se va a olvidar de todo, ¿sí? Va a percibir las cosas en el mundo sensible, ¿sí? Y cuando percibe las cosas, ¿qué va a hacer? Va a reconocer, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, cualquier duda, seguimos en el grupo de WhatsApp.